Me encargo de objetos extraterrestres en la NASA. Hasta ahora he estado analizando varias rocas y materiales del espacio, siendo mi próximo gran proyecto el análisis de muestras de suelo de Marte. A lo largo de los años, la emoción de manejar objetos del espacio se había desvanecido y mi trabajo se había reducido a una simple rutina que había establecido para examinar y registrar las características de todo lo que llegaba a mi escritorio. Recientemente me entregaron una pieza de metal lisa que, aparentemente, había sido encontrada flotando en órbita por la gente de la Estación Espacial Internacional, ISS. Cuando examiné por primera vez este trozo de metal, me intrigó su forma aparentemente artificial, como si hubiera sido creado deliberadamente por alguien y lanzado al espacio. No era más grande que el cargador pequeño y elegante de una computadora portátil y tenía las esquinas lisas y redondeadas como guijarros en un río. Fue un hallazgo interesante y me emocionó un poco examinar este objeto. Me sorprendió que no se hubiera descartado que fuera hecho por el hombre, porque hay una probabilidad muy baja de que este dispositivo se haya creado de forma natural. Lo estaba volteando con mis manos enguantadas cuando me di cuenta de que tenía una pequeña ranura en el lado izquierdo. Mi ritmo cardíaco comenzó a acelerarse. Al deslizar un trozo de papel en la ranura, toda la unidad comenzó a transformarse. El metal comenzó a derretirse como chocolate y se moldeó en una forma completamente diferente. Ahora había un simple agujero circular en el lateral que, al inspeccionarlo, parecía ser infinito, ya que solo veía un pozo oscuro por mucho que mirara adentro. Me aparté del dispositivo al darme cuenta de que estaba trabajando con una tecnología tan avanzada que estaba mucho más allá de nuestra comprensión de la física y la química. Esto debía ser comunicado a los superiores de inmediato. De alguna manera, durante todo el proceso de sacar esto del espacio y llevarlo a mi escritorio, nadie se había dado cuenta de que este exterior metálico escondía componentes tecnológicos en su interior. También explicaba por qué aún no se lo habían llevado organizaciones gubernamentales en la sombra. El dispositivo dejó de moverse y se quedó inmóvil en mi mesa mientras lo miraba fijamente. Por un lado, sabía que esto estaba más allá de lo que podía manejar. Por otro, una extraña curiosidad me impulsó a investigarlo un poco más. Quizás podría averiguar qué hacía. Me llevó horas ir más allá de ese descubrimiento. Cada vez que empujaba algo a través de ese agujero en el lateral del dispositivo, este comenzaba a cambiar de forma nuevamente hasta que el agujero se cerraba alrededor del objeto insertado y coincidía exactamente con su forma. Luego zumbaba por unos momentos, como si estuviera examinando el objeto, y luego lo escupía por completo, con el metal reformándose en la misma ranura original. Me preocupaba cada vez más a medida que pasaba el tiempo. Sentía la cara caliente y las manos sudorosas. Estaba a punto de llamar a mi jefe para entregarle esto a los superiores antes de meterme en problemas, cuando tuve una idea descabellada. Después de introducir de todo, desde bolígrafos hasta varillas de metal, en ese agujero, decidí poner un simple cable con conector USB-A. Fue una idea aleatoria, posiblemente inspirada por el hecho de que lo último que tenía en mi cajón era ese cable y era lo único que no había introducido en el dispositivo. Tan pronto como introduje el conector en el lateral del dispositivo, comenzó a adaptarse a su forma y a zumbar una vez más. Un fuerte pitido llenó toda mi oficina. La máquina no rechazó el cable y, en cambio, lo mantuvo dentro. Mi corazón comenzó a latir con anticipación mientras conectaba el cable a mi computadora portátil personal. Salté cuando la laptop identificó el dispositivo como un disco duro. Simplemente se llamaba GSA Drive. Abrí la unidad y dentro encontré un archivo y una carpeta. El archivo era una simple imagen PNG que mostraba el logotipo de GSA y, debajo, revelaba el significado del acrónimo, Global Space Agency. No tuve tiempo para reflexionar sobre la existencia de esta organización y, en cambio, salí de la imagen para hacer clic en la otra carpeta, impulsado por la curiosidad. Tardé un momento en registrar el tamaño de esa carpeta. La carpeta entera era de 6.000 petabytes. Rápidamente llamé a mi jefe y le expliqué lo que había encontrado. No pareció creerme, pero prometió venir lo antes posible y quitarme el dispositivo. De alguna manera,
El hecho de que estaba a punto de perder este dispositivo me hizo querer investigar un poco más antes de entregarlo. Sabía que me estaba metiendo en problemas, pero la urgencia de saber qué había dentro me había superado. Volví atrás y rápidamente revisé la capacidad del disco duro, 10.000 petabytes. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de que este pequeño disco duro tenía una capacidad mayor que la de la Internet moderna. Solo la curiosidad me atrajo y me sedujo. Mi deseo de explorar esta unidad superó el creciente miedo y la ansiedad que se acumulaban en el fondo de mi mente. Debería haber entregado la unidad a los superiores y dejar que ellos se encargaran. Gran parte de las carpetas dentro de la carpeta principal contenían miles y miles de archivos que eran todos tipos de archivos irreconocibles. Mi computadora no pudo abrir ni procesar ninguno de ellos y, hasta donde yo sabía, estos formatos de archivo no existían. Encontré más imágenes de varios dispositivos, vehículos y armas que parecían imposibles de construir y desafiaban las leyes de la materia. Sin embargo, no tuve que buscar mucho para encontrar una carpeta titulada Escúchame. Dentro encontré un archivo de audio que detalla una noción perturbadora y horrible. Explica la existencia de la unidad y por qué está aquí. Te lo pondré para que lo escuches tú mismo. Nombre del archivo, mensaje del 2299. No sé quién eres, ni en qué línea de tiempo existes. No sé qué fecha es para ti y ni siquiera sé si eres humano. Como puedes ver, este es un intento desesperado de hacer contacto. El pasado necesita conocer nuestros errores para que puedan ser evitados. A lo largo del tiempo, la humanidad ha aprendido de la historia, pero nunca del futuro. Esto es, supongo, una oportunidad de aprendizaje para no seguir el mismo camino que nosotros. Durante el año 2050, hubo una segunda, se podría llamar una revolución industrial. Asumo que conoces la revolución industrial, ya que tienes la tecnología para estar escuchando este mensaje. Esta revolución industrial fue una revolución de la tecnología. Un boom tecnológico masivo acumulado por las décadas de innovación anteriores. Fue un momento en el que diferentes descubrimientos de las décadas anteriores se unieron y nos permitieron redefinir nuestros dispositivos para siempre. Pronto, los automóviles autónomos fueron reemplazados por una red de centros de teletransportación que te desintegraban hasta los átomos y te reconstruían al otro lado. No quiere decir que no hubiera accidentes, pero la medicina había avanzado hasta tal punto que la muerte se había convertido en un concepto del pasado. Varios miles de personas comenzaron a vivir como mentes en robots humanoides en los primeros años del desarrollo de esta tecnología. Las computadoras cuánticas fueron reemplazadas por chips cibernéticos. Nuestros propios edificios evolucionaron a rascacielos inteligentes que se extendían hasta el borde de la atmósfera. Ni siquiera perdonamos los océanos, ya que pronto se llenaron de rascacielos y ciudades submarinas. Cuando la humanidad terminó de conquistar la Tierra y la despojó de toda su otra vida, se dieron cuenta de los errores que habían cometido. Varios países comenzaron a destruir ciudades y a construirlas bajo tierra para fomentar un entorno natural en la superficie. No fue el cambio climático lo que mató la vida. No, eso se resolvió hace siglos. Fue la rápida pérdida de hábitat a medida que la población se extendió más allá de la capacidad de carga de la Tierra. Los únicos animales y plantas que quedaban eran las necesidades agrícolas que la humanidad necesitaba. Desafortunadamente, no pudieron formar un ecosistema completo y así el medio ambiente siguió sufriendo y rompiéndose sin solución a la vista. Así que la humanidad se lanzó a las estrellas. En un corto periodo de 100 años, todos los planetas del sistema solar habían sido terraformados. Desde el desierto caliente de Mercurio hasta los océanos helados de las lunas de Júpiter, la gente había encontrado una forma de vivir allí. La población continuó expandiéndose a lo largo de esos años y, de alguna manera, comenzó a exceder la capacidad de toda la galaxia. Lo que mucha gente no se dio cuenta al terraformar planeta tras planeta es que no podían crear vida. No podían reconstruir el medio ambiente que habían destruido en la Tierra. Yo era uno de los pocos, autoproclamados, exploradores espaciales, como los exploradores marítimos de los días en que la Tierra era la Tierra.
Nuestro trabajo era encontrar más planetas habitables que pudieran ser terraformados de forma rápida y eficiente. Teníamos la tecnología para terraformar cada planeta, pero planetas como Mercurio tomaban mucho más tiempo y energía para transformar porque, después de todo, no podíamos mover literalmente el planeta de su órbita. Sin embargo, dado otro siglo, dudo que no pudiéramos hacerlo. La tecnología experimental de agujeros de gusano había entrado en desarrollo un par de décadas antes. Se entregaron naves espaciales con esta forma de transporte incorporada a cualquiera que deseara explorar el espacio solo, a millones de años luz del humano más cercano. Estas naves podían construir agujeros de gusano a otra ubicación dada en el espacio y pasar a través de ellos, saltando millones de años luz de viaje en el proceso. Así, la humanidad una vez más comenzó a expandirse por el universo observable como grietas que se forman lentamente en el cristal. No encontramos ninguna otra forma de vida durante nuestra exploración y creímos que estábamos verdaderamente solos hasta que visité Croton 42A. El planeta tenía mares de color azul profundo y continentes llenos de animales extraños. Parecían estar en una etapa temprana de su evolución, aún no inteligentes. Cuando mi nave aterrizó por primera vez en el planeta, rápidamente me di cuenta de que la atmósfera coincidía con la de la Tierra original, rica en oxígeno. El planeta era una copia exacta de la Tierra. En la inmensidad del universo, las estadísticas habían creado un planeta similar. Estaba muy lejos de la estación espacial más cercana. No había forma de que yo pudiera comunicar mi hallazgo. No exploré el planeta más allá, teniendo cuidado de no perturbar el medio ambiente y evitar cualquier otra posible forma de vida inteligente que aún no hubiera visto. En cambio, recogí muestras del área donde había aterrizado mi nave y rápidamente me fui, asegurándome de esterilizar todo mi traje espacial en la sala de esterilización. Llevé las muestras al asentamiento humano más cercano y después de eso la noticia se extendió como la pólvora. Me convertí en una especie de celebridad, un legendario explorador espacial que había encontrado una utopía para los más ricos, lo que es más importante, había encontrado más vida en la desolación del espacio. Sin embargo, no fui solo yo el que regresó directamente al asentamiento humano más cercano. Algo había sobrevivido a la cámara de esterilización y regresó conmigo. Se había extendido por toda mi nave espacial y a todas las personas con las que había contactado. Saltó de persona a persona y se extendió rápidamente. A lo largo de todas estas décadas de innovación y avance tecnológico, habíamos olvidado una cosa. Cuando la humanidad comenzó a apoderarse del planeta, también erradicó todas las bacterias y virus, asegurándose eficazmente de que nadie se enfermara nunca. La medicina avanzó demasiado rápido para su propio bien y con este crecimiento, dejó un agujero abierto en sí misma. Un simple virus de un planeta a millones de años luz de distancia comenzó a conquistarnos, tal como habíamos hecho con las estrellas. Así como habíamos construido grandes redes de convertidores de energía de calor y luz alrededor de las estrellas, esta enfermedad comenzó a rodearnos. En el primer año, la mitad de toda la población humana murió. Los síntomas eran simples. La piel del paciente comenzaría a ponerse lentamente azul a medida que pasaban los días. Cuando la piel se volvía completamente azul, se marchitaba antes de que todo el cuerpo no pudiera retener agua. El paciente moría de muerte súbita por deshidratación. Asentamientos enteros colapsaron en la anarquía mientras la gente luchaba por comida y recursos. Grupos militares se formaron y atacaron en turbas, robando recursos y alimentos. Las guerras estallaron en toda la utopía intergaláctica que la humanidad había creado para sí misma y derribaron edificios. Nada pudo detener su propagación. Ni siquiera sabíamos cómo se propagaba, parecía hacerlo de todas las formas posibles. Los científicos que estudiaban a los pacientes comenzaron a morir y simplemente no había forma de estudiar el virus sin infectarse. Los más ricos comenzaron a comprar naves espaciales caras para ponerse en cuarentena, pero pronto fueron atacados a medida que todo el orden se derrumbaba. Durante unos pocos meses, el caos y la guerra iluminaron planetas enteros como fuegos artificiales en el cielo. Con nuestro armamento avanzado, los humanos se convirtieron en versiones animales desesperadas de sí mismos,
buscando suministros y alimentos mientras portaban el virus y lo transmitían por todas partes. A pesar de todo esto, yo permanecí vivo. No mostré un solo síntoma y de alguna manera el virus simplemente me había pasado de largo. Tomé mi nave y me alejé de los principales asentamientos humanos para protegerme, mientras seguía escuchando las transmisiones y mensajes de todos. Observé digitalmente cómo asentamientos humanos enteros quedaban vacíos y la infraestructura comenzaba a decaer. La población se redujo hasta que se confinó a un solo planeta, la Tierra. El único planeta que no había registrado un caso de este virus. Un pequeño gobierno había protegido el planeta en medio de todo el caos intergaláctico. La gente de la Tierra pensó que ese era el final. Que de alguna manera habían sobrevivido contra todo pronóstico y que les correspondía a ellos reconstruir el imperio intergaláctico que habíamos formado. Un caso misterioso pisoteó esas ambiciones y erradicó al resto de la población. Después de días sin recibir una sola transmisión o mensaje, me di cuenta de que posiblemente era el último de mi especie en el vacío sin esperanza del espacio. Visité las colonias abandonadas, desesperado por encontrar a un solo ser humano aparte de mí, pero todo lo que encontré fueron cuerpos que el virus había dejado a su paso. De alguna manera, aún no me he infectado. El virus me había perdonado y, al mismo tiempo, me había sentenciado a muerte en la soledad de las estrellas. A medida que este siglo termina y comienza uno nuevo, una era entera comienza. Una era sin humanidad. Una era en la que todos nuestros asentamientos comenzarán a colapsar hasta convertirse en polvo, hasta que no quede ninguna marca nuestra en el universo. A veces me pregunto, ¿qué pasaría si eso es lo que les hubiera sucedido a todas las demás formas de vida? Regresé al planeta del que se había originado el virus y decidí pasar el resto de mi vida allí. Incluso después de quitarme el traje espacial y respirar el dulce aire fresco, el virus no me infecta. De alguna manera, soy el único inmune de los billones de personas que sucumbieron a esta enfermedad. Antes de terminar mi miserable existencia, le he encargado a la IA de mi nave que grabe y entregue este mensaje en el disco duro principal de mi nave. Abrirá un pequeño agujero de gusano e intentará enviarlo al pasado, una tecnología en la que he estado trabajando personalmente desde que toda la raza humana se extinguió. La IA de mi nave me ayudó mucho, y espero haber logrado lo que toda la humanidad aún no había hecho, viajar en el tiempo. Si estás escuchando este mensaje y la fecha es en algún momento a principios del siglo XXI, significa que mi agujero de gusano de viaje en el tiempo tuvo éxito y que yo he muerto hace mucho tiempo. Bueno, en tu línea de tiempo, ni siquiera existo todavía. Por favor, difunde este mensaje tanto como puedas, dáselo a todo el mundo. Aprende de nuestros errores. Protege el planeta. Cuídalo. Es el único hogar que tenemos en el mortífero mar de tinta negra de las estrellas. Mis ojos estaban llenos de lágrimas al terminar de leer el mensaje. En el fondo sabía que era genuino. Le dije a mi jefe que le estaba gastando una broma y me quedé con la unidad. Estoy compartiendo este mensaje aquí antes de que sea retirado y ocultado. Si realmente es cierto, entonces puede ser la única oportunidad que tenemos.